Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Se trataba hoy de trasladarle los contenidos esenciales de nuestro 6º Congreso Nacional que celebraremos el 26 y 27 de julio aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la sede del SICA, en la plaza, ¿cómo se llama la plaza esa? Alameda de Colón. Alameda de Colón. Desde la tarde del sábado al mediodía del domingo. Luego les haré algunas consideraciones sobre el orden del día. Asistirán 300 delegados y delegadas de todo el archipiélago después de casi 6 meses de trabajo en relación a la presentación, al debate y a las enmiendas de 4 ponencias a las que me referiré ahora. Yo diría que la clave de un congreso son las ideas, el modelo organizativo y también la dirección. Y yo creo que han sido 6 meses interesantes, intensos, combinando la presencialidad con el trabajo, digamos, online, para discutir los contenidos que son la clave de un conclave, de un encuentro entre hombres y mujeres que compartimos un proyecto político. De manera que 300 valientes, hombres y mujeres, de los 8 territorios del archipiélago, nos juntaremos después de 6 meses de trabajo en relación a las ponencias y también a las propuestas de resolución. El lema del Congreso está definido con 3 términos, con 3 palabras. Raíces, que es igual que tener historia; valores, que es igual que tener ideología; y futuro, que es igual que tener propuestas. De manera que raíces, valores y futuro. Raíces porque nosotros somos herederos de la izquierda nacionalista, desde la Unión del Pueblo Canario a Asamblea Canaria a Iniciativa Canaria. No nacimos ayer. Los que tenemos más tiempo biológico y hemos tenido compromiso político, siempre estuvimos en el ámbito de la izquierda canaria. Y por lo tanto tenemos raíces políticas que se entroncan en la transición y en las primeras etapas del sistema político español y canario. Identifico, hay más siglas, la UPC, Asamblea Canaria o ICAN. Y estamos vinculados a movimientos e historias que nos definen, desde la defensa de los aparceros en plena transición, casi semiesclavitud. Ahí estuvimos en el movimiento anti-OTAN, que consiguió la gran victoria de decir no a la OTAN en Canarias en el 86, estuvimos del lado de la escuela canaria, de la sanidad pública, sin duda ninguna de la defensa y protección de Beneguera, primero en las calles y luego en las instituciones, protegiendo definitivamente ese extraordinario enclave natural de Gran Canaria, o en el Rincón en Tenerife. También estuvimos en el no al petróleo con aquella histórica movilización. Hemos estado siempre del lado del derecho internacional, del lado del Sáhara, del lado de la justicia social, del lado del autogobierno. Por lo tanto, estamos hablando de una organización con historia, con raíces. Valores, en un momento crítico. Nosotros somos gente de izquierda y gente canaria, gente de aquí, la izquierda de aquí somos nosotros. Defensores de la democracia, de las libertades, del derecho internacional, de los derechos humanos, del feminismo, de la ecología, del nacionalismo, del internacionalismo, en definitiva, del autogobierno. Tenemos principios, valores, ideología. No aceptamos esto de que no hay izquierdas ni de derecha. Todos los que dicen esto son de derecha. Todos los que dicen que no hay ideología y que lo importante es la gestión, que lo fundamental es resolver problemas, estos son todos de derecha, porque eso solo lo dice la gente de derecha. Y la tercera cuestión de este lema, el futuro, y es que somos una organización históricamente comprometida con el futuro, con propuestas. Nosotros no improvisamos, nosotros tenemos propuestas sobre el modelo de desarrollo, sobre qué sistema turístico, sobre qué
manera tenemos de controlar el tema demográfico, sobre la vivienda, sobre los impuestos, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre el autogobierno, sobre la financiación autonómica, sobre la integración en Europa, sobre el presupuesto europeo? 28-34, yo creo que somos la única organización política en Canarias que es capaz de opinar sobre el presupuesto que viene en la Unión Europea y que condicionará una parte de nuestros intereses. Somos un partido con propuestas solidarias, defensor de la legalidad internacional, defensor de la moratoria turística, es decir, raíces, valores y futuro. Yo creo que estos tres términos y lo que le acompaña nos definen, y esto tiene mucho que ver con este sexto congreso. Debatiremos 4 ponencias, una ponencia política que dice muchas cosas, pero yo sintetizo en 2. Somos Izquierda Canaria y nuestra voluntad es confluir con otras personas y grupos de este espacio ideológico. Siempre lo hemos intentado, ahora es más imprescindible que nunca, porque la otra gran tarea de la izquierda democrática es luchar contra la extrema derecha. Esto no es una amenaza en el horizonte, esto es una realidad. La extrema derecha campa a sus anchas en el mundo y donde toma el poder quiebra las libertades, quiebra los derechos, se retroceden en avances conquistados, desde los servicios públicos a las libertades, a los temas de igualdad que habíamos generado. En definitiva, estamos hablando de una ponencia política que nos sitúa claramente en la izquierda canaria, que defiende la confluencia y que tiene como gran tarea luchar contra la extrema derecha con toda nuestra fuerza, sin titubeo, sin dudar. Esto de pactamos en los ayuntamientos porque los ayuntamientos, la ideología no existe. Un cuento chino. Quien pacta en los ayuntamientos con la extrema derecha está favoreciendo a la reacción, está favoreciendo la limitación de libertades y derechos, está trabajando contra la democracia. Una ponencia de estatutos que establece un modelo organizativo para los 8 territorios, yo diría que más horizontal, más coral, más transversal, más apostando por la diversidad, con 3 elementos identificadores, y luego haré referencia, un partido de los 8 territorios, un partido más feminista, un partido más rejuvenecido y, como veremos, un partido renovado. En estos estatutos creamos 2, casi 3 figuras. Una, desaparece la presidencia nacional del partido, como ha sido concebida hasta ahora, y se crea la Secretaría General Nacional del partido. Esta es una terminología y un modo de organizarse más propio de los partidos de la izquierda. No siempre Esquerra Republicana de Cataluña tiene presidencia. Nosotros hemos tenido presidencia del partido. De manera que va a haber un secretario o una secretaria general de Nueva Canaria para la próxima etapa. Creamos, eso sí, una presidencia de los órganos nacionales, donde se debate, donde se discute, donde se decide, que aquí son 2 órganos. El SABOR nacional, que es la ejecutiva, para entendernos, o el TAGOROR nacional, que es el Consejo Político Nacional. Ahí se establecerá una presidencia de estos órganos, de manera que quien dirige los órganos de decisión, los órganos colectivos, los órganos de debate, habrá una figura que será la presidencia de los órganos nacionales del partido. Y como parte ejecutiva, para entendernos, del SABOR, de la Ejecutiva Nacional, creamos una mesa política en una especie de gobierno. Es decir, digamos que la Ejecutiva Nacional o SABOR, el Consejo Político Nacional o TAGOROR, es nuestro Parlamento, nuestro lugar de encuentro de hombres y mujeres que nos representan en el conjunto de los territorios, pero luego de la Ejecutiva se desgajará un grupo, ¿no?, que será el gobierno del partido, que se llama Mesa Política Nacional. Unos estatutos que lo que pretenden es una organización para los 8 territorios, una organización paritaria, una organización más juvenil o más rejuvenecida y una organización renovada. Para
expresar con claridad algunos de estos compromisos, va a haber por primera vez una ponencia sobre feminismo e igualdad. Siempre en la ponencia política aparecían nuestros compromisos feministas. Ahora hemos querido darle entidad propia, en una ponencia propia, porque creemos que este partido tiene que apostar más por el feminismo dentro y fuera, porque el feminismo es una de las grandes conquistas de los últimos 80, 100 años. Y digo más, será las mujeres uno de los verdaderos diques de contención contra la extrema derecha. Que no les quepa duda, ese movimiento global, igualitario, de defensa de la igualdad entre hombres y mujeres ha sido una de las grandes conquistas y de las grandes transformaciones de las sociedades y será uno de los diques de resistencia frente a la extrema derecha. Una ponencia de feminismo e igualdad por primera vez que expresa nuestra voluntad decidida de que dentro y fuera esto tiene que ser no una seña de identidad, sino un compromiso inequívoco. También por primera vez creamos una ponencia sobre juventud, que lo que hará es, con ideas, propuestas muy interesantes, establecer la hoja de ruta de lo que será la organización juvenil de Nueva Canaria los próximos meses, los próximos años. Y luego tendremos 14 propuestas de resolución, muy diversas. Les voy a citar solo algunas, les daremos el listado, por supuesto, y acceso a las ponencias y a las propuestas de resolución, aunque hay dos que estamos retocando porque hemos tenido alguna discusión de última hora. Van desde la defensa de la solidaridad y la justicia global, la defensa de los derechos humanos, un compromiso inequívoco con Palestina o con el Sáhara, sin duda ninguna propuesta sobre nuestro modelo turístico, la necesidad de la moratoria, un compromiso claro contra la corrupción, contra el transfugismo y en favor de la honestidad en el ejercicio de la política y la lealtad en el ejercicio de la política. En definitiva, 14 propuestas de resolución que añadirán posiciones sobre la cultura y la identidad, sobre la vivienda, sobre el transporte, sobre el papel de los autónomos en la estructura económica del archipiélago. 14 propuestas de resolución que posicionan al Congreso sobre 14 asuntos de actualidad. Nos acompañará en el acto final, calculamos que entre 40 y 50 personas de organizaciones políticas, de organizaciones empresariales, sindicales y sociales, especialmente ONGs que trabajan y actúan en defensa de los intereses de los sectores populares. Por supuesto, este congreso, la prensa tiene acceso permanente, previa acreditación, para que no se nos cuelen algunos que hay. Por aquí no hay ninguno por ahora, pero nunca se sabe, pero la idea es que estén ustedes cuando quieran y como quieran. Creo que vamos, esto no me lo sé, esto es más de Ayose, vamos a retransmitir los contenidos. La fase final del Congreso. Del Congreso, vale. Bueno, pues yo siempre me olvido de los que están conmigo porque los tengo más vistos que el demonio, ¿no? Ya conocen a Luis, que es nuestro portavoz nacional, a Dunia, que es ha sido clave en todo el proceso organizativo y se ocupa de los temas internos, y a Ayose, que nos ayuda mucho en todo lo referido a los contenidos y comunicación. Y forman parte ellos tres, junto con 17 personas más de lo que ha sido el comité organizador del 6º Congreso Nacional. En definitiva, un congreso para reafirmar raíces, valores y propuestas, un congreso de 300 hombres y mujeres valientes y comprometidos con esta tierra, sin tutela, sin dependencia, sin subordinaciones a nadie que no sea lo que vamos a aprobar en este Congreso. No tenemos jefes fuera de nuestra organización, aquí todo se decide en los congresos y ahora toca. Y acabo con una consideración. El 9 de noviembre del pasado año, el Consejo Político Nacional de Nueva Canaria tuvo una reunión importante y todo lo que aprobamos allí en una propuesta de resolución lo hemos cumplido a rajatabla. Adelantamos el Congreso. Dijimos que en los congresos cabe definir la política, el modelo organizativo y la dirección, por los cauces
democráticos, internos, por el debate, sin golpes de mano, democráticamente, el 26 y el 27 vamos a cumplir todo lo que dijimos. Adelantamos un año el Congreso, vamos a tener una actualización, yo diría que de alto nivel, sobre el momento político y las grandes tareas de la izquierda canaria. Vamos a tener una estructura organizativa modificada para una nueva etapa y vamos a tener con seguridad posicionamiento sobre todos los grandes asuntos que afectan a la humanidad, pero de manera especial en nuestro contexto canario, y vamos a tener una nueva dirección que se tendrá que debatir ese fin de semana para una nueva etapa y que seguro va a representar bien lo que somos, lo que queremos y lo que haremos en defensa de los intereses populares los próximos años desde este espacio firme, claro, contundente de la izquierda nacionalista. Entonces tiene que haber 3 candidatos, uno a la Secretaría General, otro a la Presidencia. Y otro a la mesa política. 3 candidatos. No, vamos a ver, va a haber un candidato o candidata a la Secretaría General con un vice, con un número 2. Va a haber un candidato o candidata a la presidencia de los órganos nacionales del partido, del Consejo Político y de la Ejecutiva, del Tagoror y el Sabor. Nosotros hemos utilizado la doble terminología hasta ahora, pero los nuevos estatutos ya se pone el nombre, digamos, aborigen, ¿no? Será el Sabor es la Ejecutiva, 40 personas, el Tagoror es el Consejo Político, 80 personas. Bueno, estos 2 órganos los va a presidir una persona que convocará, marcará el debate y lo coordinará. Por lo tanto, está el secretario o la secretaria general con la vicesecretaria o el vicesecretario de turno, la presidencia nacional de los órganos con la vicepresidencia de estos órganos, un secretario de organización nacional con un vice o una vicesecretaria de organización, y luego habrá secretaría ejecutiva. El Tagoror tendrá 80 personas, la ejecutiva tendrá 40 personas y la mesa política calculamos que 20 personas con la secretaría que corresponda. Es una estructura distinta a la que hemos tenido ahora, más transversal, más pensando en todos los territorios, una estructura paritaria, una estructura rejuvenecida y una estructura, seguro, aunque eso no depende de los presentes, estoy convencido que una estructura que responda al momento y a la nueva etapa que inaugura Nueva Canaria en un mundo que no está mejor que antes, pero que nosotros vamos a dar la batalla por mantenerlo conquistado y por mejorar los muchos retos que tenemos, ¿no? Primero hay que aprobar los estatutos, por eso el sábado por la tarde de las primeras ponencias es aprobar las nuevas reglas, porque es con las nuevas reglas con las que se hace la candidatura. Imagínense que no se aprobaran los estatutos. Decaería todo lo que estamos diciendo. Es verdad que llevamos 6 meses discutiéndolo y ha habido un montón de enmiendas, se han aceptado, se han transado, eso lo ha coordinado Luis Campos, de manera que la primera condición para hablar de la nueva dirección es tener la nueva estructura, la legalidad que dé cobertura a ese tema. De manera que, si todo va bien, calculamos que las primeras horas de la tarde del sábado tendremos los estatutos, las normas, las reglas, y a partir de esas normas y reglas se tendrán que habilitar propuestas de candidatura, que en el reglamento es que las candidaturas se presenten a las 9:30 de la mañana del domingo, o sea que por la noche habrá hasta, ¿no? Hasta. Desde que se aprueben los estatutos hasta las 9:30 del día siguiente. Se pueden presentar. Se pueden presentar. Vale, sí. Hasta las 9:30 del día siguiente. Se conocerá si ustedes apuestan por las mujeres, por la juventud, por la renovación, ya hay movimientos dentro del partido. Bueno, movimiento. Ya hay preferencias, ya hay. Sí, pero esto no lo podemos desvelar porque depende de la gente. ¿Se va a presentar de nuevo? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Las decisiones las toma el Congreso, en el Congreso, después de discusión y debate. Si nosotros adelantáramos los contenidos, estaríamos condicionándolos y estaríamos yendo contra nuestros propios valores. Dijimos que las ponencias, la política,
el espacio en el que trabajamos, el modelo organizativo y el equipo de dirección se decide en el Congreso en un proceso de debate, de participación y de decisión. Fíjense que las candidaturas, aunque hubiera una sola, las vamos a someter a las urnas. Cabría interpretar que si solo hay una candidatura, se proclamará de manera automática, y hemos decidido que aunque exista una candidatura que no lo sabemos, vamos a someter a las urnas el aval de los compromisarios y compromisarias de manera secreta, para que no haya ninguna duda de que quien salga ahí responde a lo que la gente quiere, y por lo tanto tiene que ser el Congreso quien decida todo eso. Yo tengo impresiones, porque no conozco el percal bien, más o menos, pero que yo tengo impresiones, y yo creo que las cosas van a ir muy bien, porque yo que he estado en todos los congresos, como podrán comprender, de Nueva Canaria, y en algunos otros de otras plataformas políticas, creo que hemos tenido un debate muy interesante, de mucha calidad, de mucho contenido, de mucho nivel, porque no se puede estar en política solo por el poder. En política se tiene que estar por los principios, por las ideas, por los programas, por los valores, por la ideología, por la defensa de los intereses, en nuestro caso, de la mayoría social. Y hay por ahí gente que no se ha leído nunca un papel. Y pueden ustedes ampliar todo lo que ustedes quieran. Y no puede ser. Nosotros somos un partido con criterios, con formación, con posiciones. Desde qué hacemos con los impuestos, a qué modelo sanitario, qué debemos posicionarnos en relación al presupuesto europeo, al REF, al autogobierno, a la cultura, a la identidad, a los derechos humanos, a qué hacemos con los temas migratorios, desgraciadamente muy actuales, y en cada asunto hay una respuesta, porque no se puede hacer política sin ideas, sin principios, sin valores, ¿no? ¿Y está usted dispuesto, tiene ganas de seguir estando al frente? Yo voy a estar donde digan mis compañeras y compañeros, arribando el hombro, echando una mano. Yo tengo un poco de experiencia y algún conocimiento, y eso se pone al servicio de este proyecto, como siempre. Yo, por lo tanto, tendrá que ser el Congreso quien lo decida, pero al servicio de las ideas, de las propuestas y del equipo. En la dirección tiene que haber un equipazo, y eso estoy seguro que va a salir. Una duda, ¿el secretario de organización es el que va a dirigir la mesa política? No, la mesa política la va a decidir el secretario general. El Tagoror y tal, la presidencia nacional. De manera que la parte más ejecutiva, que sería la mesa política, estará más en manos del máximo responsable, que es el secretario o la secretaria general. Y la dirección, las convocatorias y la interlocución y el debate de los órganos nacionales es de la presidencia nacional. La idea es que ejecutiva, Sabor, Consejo Político Tagoror, es una especie de todos debatiendo, es el Parlamento, y la mesa política es el gobierno, para entendernos, una parte amplia donde se debaten las ideas, las propuestas, las candidaturas, los programas en la ejecutiva y en el Consejo Político, y donde se ejecuta la política. ¿Qué hacemos con el turismo? ¿Qué hacemos con la vivienda? ¿Cómo nos enfrentamos al fenómeno migratorio? Eso es más de la mesa política, del secretario o secretaria general. Yo creo que está muy pensado el proceso, hemos analizado esto, lo hemos debatido, hemos estudiado otros formatos en otras partes del Estado español y del mundo, y yo creo que, salvando nuestras singularidades, hemos hecho una organización muy interesante y estamos muy contentos del trabajo realizado, porque ese trabajo de los últimos 6 meses es el realmente valioso. Ahora viene la Asamblea, el Congreso, a rematar el trabajo realizado, ¿no? Pero el trabajo de contenido, de detalle, se ha hecho durante todos estos meses, ¿no? Entre los 40 invitados finales, ¿hay organizaciones políticas? ¿Hay confirmado ya? Sí. El presidente del Cabildo ha dicho que no va a ir. Bueno, nosotros hemos invitado a partidos políticos,
a organizaciones sindicales, a organizaciones empresariales y a organizaciones, digamos, a organizaciones no gubernamentales o fundaciones que creemos que representan esa articulación ciudadana del archipiélago. Nosotros creemos mucho en la autonomía de las organizaciones sociales y hay ahí como 50, 60 invitaciones y por ahora tenemos como 30 o 40 personas confirmadas. ¿Y han invitado a sus antiguos compañeros de partido? A Primero Canarias, no. Y a Vox tampoco. ¿Les preocupa a ustedes la situación que se pueda generar en el Cabildo de Gran Canaria a raíz de esta disgregación, por decirlo de alguna manera, de Nueva Canaria? Ya lo hemos dicho también. Bueno, la convivencia, la voluntad que hemos dicho es de dar continuidad a la estabilidad institucional y al programa de gobierno. Y por lo tanto esa es nuestra voluntad expresada y reiterada. El día a día yo no estoy en él, los que están igual tienen una opinión más de detalle y por lo tanto nuestra voluntad es que el programa de progreso se mantenga. Lo que sí les aseguro que Nueva Canaria no ha cambiado de posición ni un ápice. Y creo que el presidente del Cabildo tampoco. Otros sí. Esto de no hay ideología, no hay izquierda ni de derecha, lo dicen algunos de estos. Y por lo tanto nosotros en las instituciones en las que confluimos nuestras voluntades de continuidad, de estabilidad y de ejercicio de los programas comprometidos. Luego el día a día, pues ya veremos cómo se comporta. Por ahora me consta que bien. Han comenzado a llegar a los ayuntamientos como San Bartolomé de Tirajana los escritos para que los compañeros pasen algunos de los no escritos. ¿Se llevará también esta acción en el Ayuntamiento de la Aldea? Esto lo dirige un experimentado dirigente de nuestro partido que se llama Carmelo Ramírez, que empezó ayer, como saben, ¿no? Y entonces el secretario de organización con las asesorías jurídicas pertinentes está gestionando este tema. Sé, porque yo firmo los papeles. En una organización cada uno tiene su papel. Yo firmo porque tengo que firmar. Se ha presentado en San Bartolomé de Tirajana. Es decir, que los que se fueron de esta organización son tránsfugas es elemental, porque se fueron. Y cuando tú abandonas tu organización política eres un tránsfuga. Ahora lo que hemos hecho es una cosa distinta y es instar a la institución en la que están a que desde nuestra interpretación se vayan a los no adscritos con las consecuencias pertinentes. Y esto lo hemos hecho en San Bartolomé. Será el secretario de organización con la asesoría jurídica la que maneje los tiempos. Y yo sé que lo tienen bien pensado. ¿Algo que decir con el caso que se investiga ahora mismo en Fuerteventura de posible corrupción de personas que van cambiando de partido, por cierto? Bueno, pues nosotros tenemos aquí un cambiando de partido. Para nosotros, la práctica honesta de esta actividad es un principio elemental, básico para la democracia, para la credibilidad, para el desempeño. Aquí se está libremente, aquí se está porque se quiere y aquí se está para servir a la ciudadanía en base a tu visión, a tu programa y a tu propuesta ideológica. Cualquier tipo de corrupción, antes y ahora y en el futuro, hay que perseguirlo por tierra, mar y aire, sin duda. Desgraciadamente, estamos asistiendo a informaciones sobre las que hay que esperar para conocer toda su dimensión, especialmente en la dimensión jurídica de este tema. Ayer o antes de ayer, uno de los prohombres de España, el ministro Montoro, aparecía con un caso que en los que seguimos la política, yo tenía rumores de esto, porque yo tengo una muy buena memoria, además sigo la política internacional española con intensidad, casi con pasión, ¿no? Yo recordaba estas acusaciones, pero ayer saltó este tema que de confirmarse en los términos anunciados por los medios, según el auto del juez, es de un escándalo extraordinario. Porque robar €1 es absolutamente reprobable. Pero facilitarle, si se confirmara esto, a los poderosos que no paguen impuestos es tremendamente grave. No ya por las supuestas comisiones recibidas, sino
Es decir, una de las cosas que hemos dicho desde Nueva Canaria estos días con el rebrote del asunto de la corrupción, que hay que eliminar los aforamientos, que por cierto lo hicimos en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Hay que eliminar los aforamientos. Los aforamientos son un recurso que pudo tener mucho sentido en la transición porque se trataba de proteger a la gente de la izquierda que venía de los movimientos sociales o incluso que venía del extranjero, gente que había sido exiliada y recuperó el derecho a vivir en España y había que protegerlo. Esto hay que eliminarlo y hay que eliminar las puertas giratorias. Yo no me sé esto, pero ustedes lo van a poner en evidencia en los próximos días. ¿Cuántos dirigentes políticos de los grandes partidos se han sentado en los consejos de administración de las gasistas, de las eléctricas, etcétera, etcétera? No puede ser, no puede ser. Porque hay pagos en directo o en tiempo real y pagos en diferido. ¿Recuerdan eso? Los pagos en diferido. Hay que perseguir la corrupción de todas las maneras posibles del ámbito político, y luego está el ámbito policial y judicial, que tiene su camino y que tiene sus tiempos, de manera que cualquier atisbo de corrupción, de uso indebido del poder, va a ser perseguido. Y cada uno tiene la historia, el currículo que tiene. Si algo identifica a esta organización y a sus hombres y sus mujeres, es la honestidad en el ejercicio de la cosa pública, y por lo tanto hay que ser exigente. También digo que no se puede juzgar a la gente en la parte jurídico-formal hasta que los procedimientos no se sustancien, pero en la parte política, pues reprobación absoluta. Todas las medidas que se pongan sobre la mesa son bien recibidas. Nos parece que la propuesta del presidente del Gobierno de España y algunos de los partidos que sustentan el Gobierno de Progreso van en la buena línea. A mí me parecen insuficientes y lentas, y creo que como mínimo faltan estas dos cuestiones: la eliminación de los aforamientos, que yo pagaría por ver quién vota a eliminar los aforamientos en la Corte General. ¿Cuántos de la derecha apoyarían eso? Y ya ni les cuento eliminar las puertas rotatorias. No puede ser que tú estés en el gobierno, favorezcas una actividad y 2 años después te sientes en el Consejo de Administración a cobrar 200, 300.000 euros, porque ahí están. Ustedes son unos fieras, que gracias a ustedes estamos también enterándonos de muchas de estas cosas. Verán ustedes cuántos exministros y exministras han terminado sentados en los consejos de administración de las gasistas, de las eléctricas, de las grandes inmobiliarias y de las grandes constructoras. No puede ser, no puede ser. Y yo creo que, por lo tanto, condena total, absoluta. Y entre más arriba, más grave y más terrible lo que está pasando a nivel de España estos días es realmente muy preocupante. Eso y la extrema derecha y los temas migratorios creo que están ocupando la opinión de la gente en estos momentos, ¿no? ¿Más cuestiones? Si no es así, yo solo una última, aunque ya Luis hizo declaraciones. Lo que está haciendo el PP, el Partido Popular, en relación a los menores, es indecente, es colonialismo, es racismo. No puede ser que el Partido Popular se levante de la mesa sectorial para promover el reparto, la distribución justa, para garantizar los derechos de los chicos y para que no sea una o dos comunidades los que nos hagamos cargo en solitario, que el Partido Popular, que se sienta en el Gobierno de Canarias, que es parte sustancial del Gobierno de Canarias, impida esa distribución, porque expresa un trato colonial a esta tierra, porque implica racismo puro y duro, porque significa desprecio a esta comunidad y a su gente. Y esa denuncia hace cómplice a Coalición Canaria de lo que está ocurriendo. No se puede callar, Coalición Canaria. No se puede tolerar que estén en un gobierno quienes dicen una cosa ahora y hacen la contraria en el conjunto del Estado. Es indecente,
racista y colonial, ¿no? Pues muchas gracias, buen fin de semana y lo dicho, el fin de semana del 26 y 27 les esperamos allí y estaremos en esta reunión. Con roscas. Sobre todo con aire acondicionado. No, saben que hemos retrasado porque no teníamos ningún local, las condiciones materiales, porque vamos a esperar un calor esos días terrible. Nosotros hubiésemos preferido la segunda semana de julio, pero no encontramos ningún lugar de las características que necesitábamos y con aire acondicionado. Bueno.